Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a hablar, si Dios quiere, eh, sobre un libro de Muhammad Asad titulado El Islam en la encrucijada. Muhammad Asad, dice Wikipedia, era un periodista austriaco, nacido en julio de 1900 en Lemberg, en el Imperio Austrohúngaro, que desapareció tras la Primera Guerra Mundial, eh, que es la actual Leópolis, Lemberg o Leópolis en español, y que ahora mismo está en Ucrania, ¿no? Falleció Muhammad Asad en 1992 en Mijas, Granada, la provincia de Granada en España. Bueno, pues él escribió algunos libros sobre el Islam como Camino a Meca o El Camino a la Meca. Eh, y bueno, pues este libro es más famoso que el que voy a comentar, pero en este que voy a comentar del Islam en la encrucijada, pues dice cosas desde mi punto de vista más interesantes, ¿no? En Camino a la Meca, pues habla un poco de su biografía, ¿no? Su biografía, su conversión al Islam, sus experiencias que tuvo, ¿no? Algunas dramáticas, ¿no? Cuenta, por ejemplo, cómo estando en algún lugar, creo que de Egipto, escucha como cientos de mujeres gritando porque los colonos, los soldados italianos, pues las están violando, ¿no? Esto seguramente pues no lo recogerán los libros de historia de Italia ni de cualquier país occidental, ¿no? Los miles y miles y miles de violaciones, de torturas, de crímenes cometidos por Occidente, por las naciones coloniales en África y en el Próximo Oriente. Bueno, pues nos habla Muhammad Asad, por ejemplo, de la idea de revolución, ¿no? Revolución es un término occidental, ¿no? Eh, que no tiene el mismo sentido en la perspectiva islámica. Algunas citas, ¿no? de algunos de los libros de Muhammad Asad, por ejemplo, las diferencias de opinión entre los sabios de la comunidad son un signo de la misericordia de Dios. Bueno, esta es una cita de la tradición musulmana, ¿no? En la cual vemos que es proviene de los dichos del profeta y en ello vemos como realmente el Islam no aboga por un pensamiento único, ¿no? El concepto de fraternidad no garantiza la convivencia, aunque es fundamental. Si no hay fraternidad, eh, el conflicto, el ataque, la violencia va a llegar ineludiblemente. Las sociedades occidentales no están basadas en la fraternidad, en la igualdad, están basadas en la competencia, en la cosificación de los objetivos de cualquier ser humano. Esto lo vemos, por ejemplo, quiénes son los que mandan socioeconómicamente en el entorno occidental. Pues mandan los bancos, ¿no? Y los bancos se mueven a través del interés. Este es un principio fundamental en el Islam. El préstamo no se da como una intención de servicio a la comunidad y a nuestros semejantes, no para mercadear con ellos, no para aprovecharnos de ellos, no de manera usurera. La usura está normalizada en la banca internacional y esa usura crea miseria. Es inmanente en el sistema occidental que esa miseria exista. Nos habla también Muhammad Asad del optimismo ingenuo de Occidente. Y de ahí viene el optimismo de la ciencia, ¿no? Esa idea de que la ciencia ha trascendido las supercherías religiosas y ahora nos va a llevar a ese paraíso, pero no el de las religiones, sino el de el conocimiento mundano, ¿no?
Sin embargo, esta idea de que en el futuro nos espera un paraíso ha sido heredada realmente por la tradición religiosa, por la interpretación superficial de la tradición religiosa. Este optimismo ingenuo pues me recuerda a mí un poco lo que decía Albert Camus, ¿no? sobre las ideas de la revolución, ya en el plano de las ideas políticas y sociales, ¿no? Se piensa de que estamos inmersos en una progresión hacia algo mejor, y esa fantasía es la que no nos predispone a acontecimientos horribles que nos han acontecido, ¿no? que han venido en Europa, ¿no? Como las guerras mundiales, como la guerra civil española, ¿no? Con 125.000 niños asesinados por otros españoles, ¿no? De los cuales, por cierto, tampoco se habla, ¿no? Como antes comentaba sobre las violaciones de cientos de miles de mujeres perpetradas por los occidentales en sus colonias, ¿no? Los esfuerzos científicos no guardan relación directa con la vida moral y espiritual del hombre. La ciencia no nos aporta una ética. Y como antes comentaba, es fundamental la fraternidad para que se dé una convivencia eficiente. La ética, la ciencia, perdón, como la propia ciencia afirma, como los propios científicos razonables afirman, no nos provee de una ética, de unos valores morales, de un sistema de convivencia en absoluto. Solamente podemos ver lo que aconteció en el nazismo. Recordemos que Alemania era considerada la nación más avanzada en el mundo del pensamiento y también de la ciencia, de la tecnología, en todos los ámbitos del progreso. Sin embargo, es de allí, de Alemania, de donde surge este movimiento racista que fue el nacionalsocialismo, que asesinó a millones de judíos, de gitanos, de homosexuales, y que impuso un régimen de represión que nos llevó a la guerra mundial, en el que murieron decenas de millones de personas. Y esto está en relación con esa fantasía en torno al progreso. Fantasía que sigue vigente, porque es lo que hace ahora los demagogos de la pseudo progresía. Pues dicen que simplemente eso fue un acontecimiento fortuito, provocado por un sujeto malvado, ¿no? El enfocarlo todo en el dictador del bigotito que vino de Austria, lo hacen con la mera intención de blanquear su fantasía en torno al progreso, sus fantasías pseudo progresistas, para seguir en esa predisposición a no hacerse consciente de la naturaleza humana realmente, de aspectos negativos en la condición humana que nos pueden llevar a, a todo tipo de crímenes, ¿no? Un Estado islámico no es un fin en sí mismo, es un medio. Bueno, después hablaré un poco, si Dios quiere, sobre la implicación de la religión en el orden gubernamental, ¿no? En el gobierno, en la política. Todos los creyentes son hermanos. Eso afirma la tradición islámica. El nacionalismo en todas sus formas y disfraces es contrario al principio islámico. El nacionalismo, hoy tan vigente en algunas regiones de este país, por ejemplo, y de otros lugares de Europa, el nacionalismo en todas sus formas y disfraces es contrario. El nacionalismo es contrario a la fraternidad universal. Es una evidencia, ¿no? Bueno, es contrario al principio islámico fundamental de la igualdad de todos los seres humanos. Ese es un principio islámico fundamental, la igualdad de todos los seres humanos. Un principio que permitió que se diera la convivencia en,
en Al-Ándalus, en el Reino de Granada, en el Califato de Córdoba, la convivencia de las religiones musulmana, judía y cristiana, más allá de la idealización que niega los conflictos que evidentemente también se dieron, ¿no? Nacionalismo es partidismo tribal. También en la tradición islámica se prohíbe solicitar el voto para uno mismo. Esto es lo normal en Occidente, ¿no? Uno no puede solicitar el voto para sí mismo. Por eso abunda el narcisismo, la egolatría, el egocentrismo entre la casta política, que cada vez es de perfil más bajo. Cada vez es de perfil más bajo porque las personas más capaces, más capacitadas, más formadas, prefieren la carrera privada en el ámbito privado y no estar en el foco de atención en esas cavernas, como incluso algunos mismos políticos le llaman, ¿no? Esa, ¿cómo era? Las cloacas del Estado. Estar en connivencia y complicidad con las cloacas del Estado. Cualquier político que tenga conciencia de ello, incluso tiene la desvergüenza de denunciarlo superficialmente, sin decir en qué consiste esas cloacas, cuáles son los crímenes que se perpetran desde esas cloacas. Cualquier político es cómplice, cualquier miembro de la casta política es cómplice de todos esos crímenes y tiene conciencia de ello. Entonces no basta con denunciarlo para blanquearse a sí mismo. Bueno, esto es lo que nos decía la tradición islámica. Está prohibido solicitar el voto para sí mismo. El término yihad se emplea en el Islam refiriéndose a un instrumento de defensa. El Islam, en el sentido de la guerra, en el sentido bélico, en el sentido castrense, se refiere a la defensa. Es muy fácil, es conveniente, es maravilloso abanderar un ideal pacifista y pacífico, pero la realidad mundana nos dice que permanentemente hay conflictos. Entonces hay pueblos que son agredidos, como antes comentaba de los colonos, son los países europeos, Francia, España, Inglaterra, Holanda, Italia, los que invaden naciones de África y de Asia para imponer su ley, para explotarlos, para esclavizarlos. Por lo tanto, se precisa de un instrumento de defensa y ese bien podría ser la yihad. Dios no ama a los agresores, eso dice la tradición islámica. A la decadencia moral le sucede la social, cultural, etc. Donde no hay moralidad, ya comentaba anteriormente que la ciencia no nos provee de una ética, de unos valores de convivencia y por lo tanto una obsesión cientifista con respecto a la ciencia y esa fantasía con respecto al progreso nos lleva ineludiblemente a la decadencia moral que hoy está de plena actualidad en Occidente y se refleja en todo el mundo puesto que vivimos en una civilización global en gran medida. Vivimos en una civilización anglosajona, verdaderamente. Porque ¿qué es eso de civilización occidental? Las civilizaciones tienen una cultura, una lengua que es mayoritaria, ¿no? Civilización griega, civilización china, civilización romana. Hay una cultura que, sin embargo, ¿qué es civilización occidental? Le llaman así porque quieren ocultar el valor religioso, civilización cristiana, quieren destruir la propia civilización que supuestamente ha dado origen a Occidente. ¿Cuál es el idioma de la civilización occidental? ¿Cuáles los elementos que la definen? Si en Occidente siempre han estado en guerra, cientos de años de Francia contra Inglaterra, de Prusia contra Rusia, cientos de años de España contra
sí misma en decenas de guerras civiles donde se mataron millones de personas, millones de inocentes. ¿Qué es eso de civilización occidental? No es algo unitario, no es algo real. Y como comentaba, lo que se pretende es ocultar el origen cristiano, porque dice Muhammad Assad, dice Assad que verdaderamente el origen de esta civilización llamada occidental no es la fe cristiana, no es la tradición cristiana, sino que es la herencia grecorromana. Y luego nos hablará de cuál es el problema de estos países, ¿no? También el Islam nos dice, nos habla, o la tradición islámica, de la superioridad del hombre instruido sobre el hombre devoto es como la de la luna con respecto a las estrellas. La luz de la luna con respecto a las estrellas nos recuerda la superioridad del hombre instruido con respecto a los meros devotos. Es decir, la tradición islámica incita a hombres y mujeres a formarse. Eso es fundamental. No se trata de una religión pasiva. En el Islam todos son religiosos. No solamente una parte de los devotos, de los fieles, como acontece en la Iglesia Católica, que llamamos religiosos a los sacerdotes, a los obispos, cardenales, a las monjas y monjes, pero eso es una pequeña parte, menor al 1% de los fieles católicos. Como consecuencia de esto, el resto de los fieles no tienen más que una lealtad pasiva y no se forman a sí mismos. No quieren conocer los misterios de la vida, no quieren conocerse a sí mismos, sino que tienen una adhesión, ejercitan una adhesión pasiva. Y recordamos cómo a través de los siglos se fue prohibiendo la lectura de la Biblia, incluso en la Iglesia Católica, ¿no? Para la mayoría de las personas. Cada uno de vosotros es un pastor. Esta es otra idea fundamental, ¿no? Que diferencia el Islam de la Iglesia Católica. Pastores es la etiqueta que se le suele dar a determinadas personas, sacerdotes, cardenales, obispos. En el caso del Islam, todos son pastores. Alzar la voz contra la injusticia es una obligación de todo musulmán o musulmana, especialmente si es una autoridad quien la ejerce, especialmente si es una autoridad quien ejerce esa injusticia. Aquí vemos como el Islam no es mera sumisión ciega. La autoridad puede no estar de acuerdo con lo razonable y por lo tanto hay que levantarse contra esa injusticia. Hay que alzar la voz. No entraréis en el paraíso hasta que tengáis fe y no tendréis fe mientras no os améis los unos a los otros, mientras no os améis incondicionalmente los unos a los otros. Fijaos cuál exigencia tan grande se da aquí. Mientras no nos amemos los unos a los otros, no tendremos verdadera fe. Eso no es fe. La fe donde no hay amor no es fe verdadera, es un sucedáneo. No es creyente quien llena su estómago mientras su vecino pasa hambre. Eso no es un creyente. ¿Acaso no está normalizado en esta sociedad agnóstica, atea, nihilista, escéptica, antirreligiosa? ¿No está normalizado el que cada uno mire por su propio ombligo, por su propio culo, como dicen vulgarmente? Esa es la educación o la mala educación que se normaliza en los países occidentales. El individualismo extremo, pero un individualismo destructivo. Paradójicamente en el Islam también se incita al camino individual, pero reconociéndose partícipe de una comunidad. Porque el camino del Islam es un camino interior, es un camino personal, no es exactamente el mismo para cada devoto. Así al menos lo afirma Muhammad Assad.
Bueno, pues este libro lo publicó Muhammad Asad en 1933, El Islam en la encrucijada, donde él se refiere a la civilización islámica en contraposición a la, a la occidental. Aboga por recuperar la diferencia de una con respecto a la otra. Habla del despertar y del preservar aquello a lo cual se despierta, ¿no? Despertar no es tan gran cosa. Hay una mitificación del despertar. Si una persona se hace consciente de determinados errores, de determinados elementos que parecen estar ocultos ante el común de las personas, no por eso va a ser mejor persona, porque puede utilizar esos conocimientos como arma de agresión hacia sus semejantes. Y efectivamente eso es lo que se suele hacer por muchas personas, ¿no? Que se creen, que tienen la convicción de ser superiores. De hecho, es lo común en Occidente. Hay una convicción de que se es superior por ejemplo, a los musulmanes, ¿no? Sin embargo, los que tienen esa convicción, paradójicamente, siempre abundan las personas de perfil bajo, ¿no? Sobre esto también va a hablar Muhammad Asad. La civilización occidental no nos incita a todos a formarnos, como antes comentaba, de la tradición islámica. Otra cosa es que eso se dé o no en el Islam, pero ese es un principio fundamental. Eso también lo critica Muhammad Asad. Asad critica mucho a todo el mundo, a todo el mundo musulmán, ¿no? A esa pasividad, a ese estado de dependencia. Por eso es importante ese despertar y ese preservar de todo aquello a lo cual se despierta. Bueno, comentaba que en Occidente no se incita a los ciudadanos a formarse a sí mismos. Piensan que la ciencia, el arte, la genialidad es un valor exclusivo de unas minorías, ¿no? Yo pongo el ejemplo por ejemplo, en el tenis, ¿no? Cuando gana Rafa Nadal un gran campeonato, ¿no? Y te sale un señor muy obeso y que no ha hecho deporte en su vida y dice, hemos ganado, somos los mejores, viva España. Digo, cómo que hemos ganado? Ha ganado Rafa Nadal, que ha trabajado durante toda su vida para conseguir esos éxitos. Pues esto lo llevamos al ámbito intelectual, al ámbito de la formación de la persona, de la educación, al ámbito del arte, al ámbito de la conciencia, y es exactamente lo mismo. Personas de perfil bajo que cada vez abundan más en las sociedades occidentales quieren personificar en sí mismo los éxitos que tienen otras personas, los avances de otras personas. Dicen, por ejemplo, somos los mejores, Occidente somos los mejores, porque tenemos esos grandes músicos como Beethoven, como Mozart, como Bach, como Rodrigo, como Falla, porque tenemos esos grandes filósofos como Schopenhauer, como Kant, como Nietzsche, porque tenemos esos grandes escritores como Víctor Hugo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas personas, todos esos grandes genios que existan no implica que la persona que alardea de esos éxitos esté en relación con ellos. Está abanderando algo ajeno, algo que no ha sembrado una semilla en sí mismo. Fijaos la relación que esto tiene con la tradición religiosa a la cual antes me refería, donde solamente son religiosos una minoría de las personas. Los demás son dados por inútiles, que simplemente deben de demostrar una lealtad ciega y pasiva ante la iglesia. Y eso trae una gran degradación moral en las personas. Bueno, nos habla, por ejemplo, de la estrechez de miras y apego a una vida fácil. Vivimos en una Occidente apuesta por una vida ociosa. Ese es el estado del bienestar. Las personas se van amanerando, se van afeminando, como se decía antes, y ahora no es conveniente decir porque se ve como una etiqueta
machista, ¿no? Pero recuerdo que las primeras feministas escribían artículos con este tipo de títulos, ¿no? La afeminación o el afeminamiento de los varones. El hombre se va amanerando, se va castrando en su potencial y la mujer hace exactamente lo mismo. El victimismo se va acentuando en las personas que tienen arraigada en sí la idea de que son inferiores. Y esto va a seguir progresando en los países occidentales. Y en España aún más todavía. Porque en España, como comentaba en los vídeos que hice sobre Víctor Hugo, por ejemplo, no tenemos esa tradición revolucionaria que cuestiona la herencia del viejo régimen. Por eso hay tanto populismo ultracatólico, ¿no? Fijaos que la ultraderecha en España es bastante particular. Los llamados ultraderechistas de Holanda, de Suecia, de Alemania, no son personas muy religiosas. El único problema que tienen es que son un poco o bastante islamófobos. Ese es el principal problema que tiene la llamada ultraderecha de los países de origen germánico. Pero en cambio la ultraderecha española responde a unos patrones de populismo religioso, de superchería religiosa. Bueno, nos habla de cómo el Islam sigue presente, pero que es un cuerpo sin alma. Tienen el mismo problema que tenemos en Occidente. Eh, ya no es una religión viva, es lo que lo que siempre he comentado. El cristianismo es una religión muerta, hasta el punto de que se la combate, se la prohíbe en Francia. Ellos no tienen religión. Si no tienen religión, si no hay Dios, el pueblo de Dios ya no existe, ¿no? Así decía Dostoyevsky. Y está condenado a autodestruirse. Lo que se hace es que se improvisa una pseudo religión que se convierte en un sucedáneo. Y esa pseudo religión, pues es ese culto a la revolución que se da en Francia, ¿no? Con personas que no han aprendido verdaderamente ni les interesan las ideas de liberación que verdaderamente por las que abogaba esa revolución. Revolución que, como ya comenté en otras ocasiones, no es más que una usurpación de la tradición cristiana, de los valores de libertad, de igualdad y de fraternidad de los que tanto habló Jesús de Nazaret. Se le usurpa una vez que robas, pues lo que tienes que hacer es matar a aquel a quien le ha robado. Y precisamente eso es lo que hace la Revolución Francesa. Robar y matar. Les roba la herencia divina de la tradición cristiana y ejecuta al mismísimo Dios. Y además presume de ello. No es mi acusación particular, sino que es un reconocimiento que de otra manera ellos hacen permanentemente porque creen, no es que lo crean, sino que están convencidos de que han alcanzado un nivel de superioridad, que han progresado hacia una realidad mejor, hacia una perspectiva que trasciende supercherías religiosas. Bueno, nos habla también Muhammad Assad de la interdependencia económica de las naciones debido al mercado global, ¿no? También apuntará el hecho de que los países musulmanes se vuelven en compradores, pero no en vendedores. Y eso es una idea que tiene un peso en la mente de los musulmanes. Les transmite una idea de sumisión, de sometimiento hacia el poder económico de las naciones de Occidente, que de esta manera siguen ejerciendo su colonialismo, de que de esta manera siguen infectando la tradición musulmana con, con su fanatismo antirreligioso. Nos dice Muhammad Assad que el Islam orbita.
que el Islam es una órbita independiente de cultura y un sistema social de características claramente definidas. La actitud religiosa es natural en el ser humano. El tópico religión está implícito en cada uno de los seres humanos, de la misma manera que lo está el referente que llamamos Dios. La persona que es atea simplemente no ha dejado de creer en Dios, sino que ha convertido ese tópico, ha encontrado su tesoro en otro lugar. Otra cosa, en su mente hay un patrón de jerarquía aún vigente, y en esa jerarquía algo, en la cúspide de esa jerarquía, algo ha sustituido a la fuente de vida, al Creador. En el Islam no hay reencarnación, no hay idea de reencarnación, esas fantasías que vienen de Oriente y que tanta vigencia tienen hoy en día. Porque como nos comenta Muhammad Asad, el occidental no ve una amenaza para sí mismo en lo que nos viene del lejano oriente o de la India, en el hinduismo, en el budismo, en el confucianismo, en el taoísmo, en el shintoísmo. No ve una amenaza para sí mismo porque lo concibe como meras filosofías, no lo ve como un competidor, pero en el Islam sí ve un competidor. Y de ahí viene la islamofobia, de ahí viene el racismo, de ahí viene la necesidad de sentirse superior, de despreciar, de combatir toda la tradición musulmana. Porque hay una conciencia de que hay algo vivo ahí que ya no está aquí. El cristianismo es una alternativa muerta para las naciones occidentales, desgraciadamente. Se nos habla también de la ley divina de la variedad individual. La diversidad es un valor eterno, universal e implícito en la voluntad de Dios. Por lo tanto, la idea de igualdad no se refiere a la diversidad, a esta característica de la creación en la cual todos expresamos diversidad. No hay nadie como tú, no hay nadie como yo. Y cualquier religión nos provee de un camino que debe de llevarse a cabo individualmente. La perfección uniformada la violaría. Un culto a una idea de perfección, fijaos porque esto también se da a veces en la tradición cristiana, ¿no? Una especie de santidad perfecta e igual para todos, realmente lo que hace es violar un elemento que está en la voluntad de Dios, que es la diversidad de la creación, la diversidad de la vida, que se expresa también en la condición humana. Por lo tanto, el culto a esa perfección es una violación de esta diversidad. Por lo tanto, es una blasfemia rendirle culto a esa uniformidad. El mundo de la materia es esencialmente satánico, según la tradición cristiana. Ese es otro punto fundamental, ¿no? Según entiende Muhammad Asad, la tradición cristiana nos dice de que hay un mundo malo, que es el mundo de la materia, que es lo mundano, que es lo terrenal, y que hay un mundo perfecto, hay un mundo bueno, que es el cielo, el paraíso, el más allá. Dice Asad que en el Islam no es así. Un reconocimiento de que la tierra es un lugar hermoso, de que la tierra es tal como es por voluntad de Dios, de que los males que en ella pudieran acontecer o acontecen es por la perversión de la conducta humana. Por lo tanto, no son atribuibles a la voluntad de Dios.
Dios nos crea en la libertad y en nuestra libertad podemos decidir si someternos a la voluntad de Dios, que eso significa Islam, o estar en contra de ella, lo que nos va a llevar a la violencia, al ataque, al conflicto. Para el Islam no hay pecado original ni redención universal. No hay pecado original. Somos perfectos, tal como Dios nos crea. Ni hay redención universal. La redención es individual, redención entre comillas, porque si somos perfectos tal como Dios nos crea, pues evidentemente no, en esa perfección no se nos es preciso redimirnos de nada. Nos redimimos en la medida en la que nosotros creamos patrones de conducta que están en contra de esa perfección en la que somos creados. El occidente moderno adora la vida, tal como el glotón adora la comida. Así, este es un símil muy expresivo, ¿no? Precisamente al maldecir la creación en la cual nos desenvolvemos, la tierra, el mundo, la sociedad, al considerarlo como algo satánico, como algo malvado, como algo que es hijo del pecado, lo que hacemos es que nos relacionamos con ello de una forma sucia, baja, vil, dependiente, adictiva. La obsesión con que algo sea pecaminoso no nos hace trascenderlo, sino que nos hace volvernos adictos. Al querer huir de ello, estamos enfocados obsesivamente en esa cosa. Vemos que eso algo así le pasa al alcohólico, al drogadicto, al adicto a la pornografía. Está obsesionadamente pensando una y otra vez en trascender algo y no se da cuenta de que podrá empezar a trascenderlo cuando deje de darle importancia, cuando vea que ahí hay algo hermoso que no estás sabiéndose valorar y por eso ha sido pervertido en todos los sentidos. El occidente moderno adora la vida tal como el glotón adora la comida, en contraste con la tradición negacionista previa del cristianismo. La prosperidad material es deseable, pero no un objetivo. En cambio, cuando se mata toda religión, toda fe en algo trascendente, lo único que queda es el deseo de prosperidad material, y prosperidad material de una manera individualista. Pero eso no puede ser un objetivo para la vida. Eso no nos da la realización posible para cualquier individuo. Eso es un sucedáneo de esa realización. Aun así, nos dice Assad, la prosperidad material es deseable. Es mejor vivir en esa prosperidad que en la carencia de ella, pero no puede ser un objetivo. Para el Islam no hay confusión entre lo moral y lo social y lo político. No hay lo político, lo gubernativo, el orden de la tribu, de la polis, del Estado. No puede dejar de implicarse la tradición religiosa en ello. Deja de implicarse porque vemos ya la religión como algo inútil que hay que destruir. Esto, como decía Dostoyevsky, ¿no? Decía hablando de la Iglesia Católica que la Iglesia Católica ha caído en la tentación de la codicia mundana, de querer abrazar el poder del César. Ha caído en esa tentación desde el principio, desde que se erige en heredera del Imperio Romano y pone su sede en Roma. Entonces, ¿qué es lo que hacen los protestantes 15 siglos después? O 12 siglos después. Combaten esto y quieren segregar la religión
de la organización política y social, del gobierno, del poder. ¿Pero por qué quieren hacerlo? Porque quieren trascender esa tentación en la cual ha caído la Iglesia Católica. Pero al quererlo trascender, lo que hacen es rematar esa fe cristiana, esa tradición cristiana. Es decir, siguen en la misma línea de la tentación de la Iglesia Católica. No se trata de negarse a esa organización política y social, porque no puedes hacerlo. No puedes evitar que tu fe, que tus convicciones, que tu devoción, que tu vocación estén implícitos en el orden social y político, en las ideas que tú tengas con respecto a ese orden. Entonces los protestantes lo que hacen es asesinar al cristianismo definitivamente. No, espero que no sea definitivamente, pero esa era su intención. Por eso del protestantismo surge el ateísmo, surge el agnosticismo, el nihilismo, el escepticismo, el existencialismo. Ya somos hijos de la nada, no somos hijos de la vida, no somos hijos de la plenitud, no somos hijos de ideas de convicción, de seguridad, de fe plena en uno mismo, sino que somos hijos de una nada. Y de ahí viene inevitablemente un egoísmo reaccionario que trae la guerra, que trae el ataque, que trae el crimen, inevitablemente. Mientras que no haya conciencia de esto, pues esto volverá a repetirse como se ha repetido tantísimas veces. Nos habla también Muhammad Assad de que la idea de teocracia, tal como se entiende en Occidente, no es concebible en el Islam, ¿no? El Islam es el mayor régimen en la historia. Para el Islam, teocracia es una estructura sociopolítica conforme a la ley divina. Teocracia es la voluntad de Dios y someternos a ella. En el sometimiento a esta voluntad encontramos nuestra única y verdadera libertad. Por lo tanto, esto para el individuo es igual para la comunidad. Lógicamente, hablando de la comunidad, sobre todo si nos referimos a grandes estados, decía Rousseau que cuanto más grande es un estado, más corrupto suele volverse. Eso decía el filósofo de Ginebra. Y como comentaba, evidentemente siempre van a surgir problemas, siempre van a surgir conflictos, siempre van a surgir desafíos. Eh, es inevitable, no se trata de negarlos, no se trata de querer improvisar una perfección en el mundo. Se trata de aceptar de que tenemos que lidiar con ese problema, con esa contradicción, con esa aparente incapacidad de reconocernos en esa perfección, tanto en el individuo como en la comunidad. Entonces hay que desdramatizar este punto. El ser humano está destinado a gobernar y progresar en la Tierra, aunque no al modo materialista de Occidente. Para el Islam, la humanidad es en su esencia estática. Esto lo que quiere decir Muhammad Assad es que la humanidad ya está en su plenitud. Por lo tanto, no hay que progresar hacia nada mejor. Lo que hay es que reconocerse en esa perfección, en esa capacidad de realización que se nos da sometiéndonos a la voluntad de Dios, en la que hallamos la verdadera libertad, la verdadera plenitud. Entonces, desde el occidente no se piensa así, se tiene la idea de que hay que progresar hacia algo y se educa a los niños en esa idea. Para la mentalidad islámica ya está todo bien. Ya tenemos las herramientas adecuadas, el potencial adecuado para expresar nuestra plenitud. Hay un matiz positivo en la visión occidental y es que incita a las personas a crecer, a
aceptar desafíos, ¿no? Ahí es donde yo veo ese valor positivo. Pero cuando se ha inoculado una idea individualista, materialista, de competencia permanente, entonces esta idea, este valor positivo se va perdiendo, se va disipando, porque las personas se van a volver codiciosas, van a buscar su propio beneficio en perjuicio del interés de la comunidad. Y eso es precisamente lo que acontece en Occidente. Desde el punto de vista de Assad, en Occidente se aplican normas biológicas a datos no biológicos. Y nos habla también de cómo el progreso material y espiritual son diferentes. El progreso material puede estar ligado a una degradación moral. Fijaos cómo en Occidente se busca segregarse, se rinde culto a los candados, a las cerraduras, al aislamiento. La mentalidad de separación se ha normalizado y eso solamente va a traer violencia, ineludiblemente. Ya lo decía Chateaubriand, ¿no? Chateaubriand, el pionero del romanticismo francés, ¿no? Todo tipo de avance, y no hablaba de lo material, no todo tipo de avance, todo tipo de progreso que se da en la comunidad, en la humanidad, en parte de ella o en toda o globalmente en ella, tiene como contrapunto una parte oscura, tiene un lado involucionista, y eso lo vemos hoy en día. El conocimiento de unos derechos humanos, de una tolerancia, de un respeto a la diversidad. Eso no implica que la comunidad vaya a ser mejor. Yo creo que nunca se ha sido tan machista, tan homófobo, tan racista como se es ahora mismo. Hoy, por ejemplo, en mi país, que es España, sin rubor alguno, personas que son racistas, que son machistas, que son xenófobas, que son homófobas, no ocultan sus expresiones cínicas o de desprecio, permanentemente alardean de ellas en todas las redes sociales. Nunca se ha visto tal degradación, porque tienen la convicción de ese supremacismo al que antes me refería, ¿no? Por eso tienen la visión en el Islam, necesitan sentirse superiores al Islam. ¿Por qué? Porque en el fondo están acomplejados, porque en el fondo se desprecian a sí mismos. Entonces necesitan imaginar que los musulmanes son seres inferiores para así, como antes comentaba en el ejemplo de Nadal, ¿no? Para celebrar el triunfo de Nadal, aunque seas un gordinflón que te fuma 2 paquetes diarios, que estás alcoholizado, en tu vida has hecho deporte, sin embargo tú consideras que el triunfo de Nadal es tu triunfo. Pues lo mismo hace el occidental degradado. Considera que el triunfo de Beethoven, de Mozart, de Nietzsche, de Víctor Hugo, o de Fleming, o de cualquier otro sabio o gran artista, o gran científico de Occidente, es el suyo. ¿Cómo va a ser el tuyo? Pero si tú eres un analfabeto, que se te enseña un libro y te pones como Drácula ante el crucifijo. Tú eres una persona degradada, sin valores, sin principios, sin ideales. Tú eres un hijo de la nada. Esa es tu religión. Te la ha impuesto Occidente. La religión de Occidente es el ateísmo. En el ateísmo se es hijo de la nada. No se tiene valores, no se tiene principios. No hay sentido de la comunidad. Camina hacia la autodestrucción, como ya se vio en la Segunda Guerra Mundial, como ya se vio en la Guerra Civil Española, que expresa sociológicamente cuál es la mentalidad del común de los españoles, sin valores, sin principios, sin ideales, donde la única religiosidad que perdura es ese fanatismo supersticioso que en otros muchos países también de Europa ha sido superado. O sea que aquí estamos peor todavía. Porque este materialismo que se ha extendido en todo Occidente, hay que agregarle el hecho de no haber trascendido esa religiosidad heredada
del viejo régimen, esa falsa religiosidad fanática, puritana, represiva. Por eso en España es de los países en donde más se consume pornografía, pornografía legal y pornografía ilegal, de, de maltrato infantil, por ejemplo. Estos al menos son lo que dicen algunos periodistas. Su deidad es la comodidad, la deidad de Occidente es la comodidad y su aspiración es el poder por el poder. Se trata, lo vemos en los políticos de hoy en día, políticos vulgares, Pedro Sánchez, Donald Trump. Nunca se ha visto estos líderes tan vulgares, tan zafios, tan poco formados. Ellos solamente tienen codicia por abrazar el poder. Hay una degradación total. Quieren rodearse de borregos sin principios, sin valores, sin criterio propio. Por eso, como comentaba al principio, el común de las personas más válidas, más capaces, lo común que hacen es en dedicarse a la carrera privada. Y dejan la carrera política para los corruptos, para los degradados, para los fracasados, para los codiciosos. Su deidad es la comodidad. Este es el culto al estado del bienestar, del falso bienestar, porque es un acomodamiento en una vida pasiva, evasiva, sin valores, sin principios, sin ideales, que trae adicciones, adicción al sexo, adicción al tabaco, al alcohol. Por eso, como comentaba en el vídeo sobre Lidia Cacho, sobre el libro de Lidia Cacho, hay una idea que suelen tener muchas feministas equivocadas, ¿no? De que pueden formar a los hombres para que dejen de ser puteros o para que dejen de maltratar a los menores. Eso es imposible, está implícito en la alternativa occidental, materialista, sin valores, sin principios, está inmanente en ello ese maltrato y cada vez, desgraciadamente, mucho me temo que irá peor. La única solución es cambiar la conciencia, cambiarle el fundamento. Bueno, pues como se me han quedado algunos puntos por terminar y ya me he extendido mucho, pues si Dios quiere, pues haré un segundo vídeo para terminar comentando algunas citas de este libro de Muhammad Asad. Realmente mi interés no era promocionar el Islam, yo soy cristiano y moriré cristiano en este mundo. Pero la óptica de Muhammad Asad, que era un judío convertido al Islam, y que llegó a decir, antes de convertirse al Islam, decía Muhammad Asad que la religión cristiana la consideraba superior a la religión judía, porque la religión judía es la religión de un pueblo exclusivamente. En cambio, la religión cristiana aboga por la fraternidad universal, es un camino para todos. Sin distinción de raza, sin distinción de ningún tipo de diferencia. Pero él encontró este valor en el Islam y también consideró que tal vez por su origen judío, porque él, como bien dice y como tantas veces se ha dicho, los judíos en el mundo pues tienen poco que ver con los judíos de hace 2000 años. Muy poco que ver, cultural, étnicamente, en ningún sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, Muhammad Asad reconoce en la tradición islámica, en la religión musulmana, reconoce ese valor que se había perdido en la tradición judía y por lo tanto decide hacerse musulmán. Bueno, pues gracias por todos, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.